Gracias porque tú eres el que convocas las naciones, Padre. Gracias porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, venimos porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestra vida, porque hemos adquirido un compromiso contigo, Señor, no con el hombre, Padre. Y esta palabra, Señor, sé tú, Señor, que sea revelada al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para que sea puesta por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues a este tema yo le puse equipados para servir. Este tema nos va a hablar de el servicio. Y la única manera en que una iglesia o cualquier organización puede lograr grandes cosas es tener un equipo extraordinario de líderes. Es lo que necesitamos, ¿verdad? Estar equipados para poder llevar a cabo este servicio que Dios ha puesto en nuestras manos. Hoy en día existe una obsesión por ser el número uno en las organizaciones. Vemos que donde quiera, bueno, hasta en los matrimonios hay competencias, ¿verdad? Por querer ser el número uno. Dice, un equipo sano se edifica con personas que no les importa ser el número uno, más bien quieren ser parte de algo más grande y significante que ellos mismos. Cuando empecé a hacer esta enseñanza, me recordó aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando yo llegué a Cristo, cuando yo llegué a Monte Sión sirviendo. Primero llegué y me senté, pero después me tuve que involucrar en la obra. Y para mí fue algo que sin saber, quiero decirles, un día me dijo el pastor, Vicky, no quiero, hija, que tú les digas a los hermanos que tú nunca fuiste a la escuela. Y hubo ocasiones en que yo le dije a mi pastor, en aquel tiempo, yo quiero ir a la escuela. Y el pastor me dijo algo, hija, Dios te va a mostrar lo que Él quiere que tú aprendas. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque quiero decirles que yo nunca fui a la escuela. Pero yo tenía ese interés, ese deseo por servir. Estuve 15 años en Alcohólicos Anónimos y ahí aprendí a servir. Ahí empecé a llevar el mensaje a los hospitales, a las iglesias. Estuve 2 años en secretaría, estuve 2 años sirviendo café, porque decían que era una parte para que mi ego se bajara, ¿verdad? Imagínense una persona con adicción, dinamita pura. Allí aprendí a servir. Y pienso que desde ahí el Señor me empezó a equipar para servir. Cuando llego a Monte Sión, pues fue parte de lo que empecé a hacer. ¿Cuándo empecé a servir? Estuve 5 años con un grupo que se llama De Cuarto y Quinto Paso, donde yo era la líder. Imagínense una mujer que nunca había ido a la escuela, pero me gustaba leer. A la fecha yo le pregunto a mi pastor, ¿usted le entiende a lo que yo escribo? Porque revuelvo mayúsculas con minúsculas, pero yo le entiendo a mis garabatos. Y me dice el pastor, sí le entiendo. Entonces, déjenme decirles que todo ese tiempo para mí fue algo extraordinario, el empezar a servir. Como equipo de trabajo en la iglesia, tenemos que lograr una cultura de servicio, donde el servicio es más importante que la posición. Qué tremendo, fíjense que esto de la importancia del servicio y la posición, yo nunca busqué posición en la iglesia donde yo nací, en Monte Sión. Yo simplemente me dediqué a servir. El hermano Mariano y yo estuvimos él estuvo primero con el pastor en un albergue, donde se los llevaron a unos alcohólicos a una casa. Después yo llegué a la calle Chabacano, donde ahí pues la que era la jefa que cuidaba a los internos, yo sentía su recelo hacia mí, pero a mí eso no me importaba. Yo quería
incluirme, yo quería aprender de Dios más que interesarme quitarle lugar a alguien. Entonces, a través de estar ahí, después nos fuimos a otro lugar, a un albergue de una casa preciosa donde se pagaban 12,000 pesos. Y el hermano Mariano y yo, su hija Amalia, Mariano Chico, la hermana Remedios, empezamos a servir ahí. Y créanme que para mí era algo extraordinario porque yo salía de mi trabajo. Dios me fue poniendo las estrategias. Después de que yo trabajaba 12 horas, ya nada más trabajaba 8 horas, porque yo salía de ahí y me iba a encerrar al albergue hasta las 9 o 10 de la noche, llamándole a la gente para que llevara sus despensas, estando haciendo guardias con los servidores, dando juntas. Fue algo, ¿verdad? Bueno, pues hasta donde se corría, como dicen por ahí, peligro de muerte, porque habían delincuentes, pues que eran, como dicen, de alto poder, pero mayor era Dios, ¿verdad? Entonces, todo ese fue mi servicio, y a mí no me importaba el lugar, yo quería servir. Y bueno, pues le doy la gloria y la honra a Dios, porque a través de aquí no es la posición. Yo nunca busqué un lugar pastoral, nunca busqué un lugar de estar yo al frente, pero algo que yo aprendí, que un día me dijo la pastora Carmen, me dijo, mi hermana Vicky, dice, honra al que honra merece, y el Señor a usted la ha puesto en el lugar donde Él ha querido, porque Él ve la disposición de su corazón. Y bueno, pues esa fue otra parte de la experiencia que les voy a ir compartiendo. No debemos compararnos con otros servidores, ni obsesionarnos por conocer nuestros dones o nuestro lugar de posición en la iglesia. No debemos de obsesionarnos, es que yo quiero el servicio que tiene la hermana. No, mis hermanos, simplemente lo más importante es servir a Dios. Yo aquí me di cuenta, ¿verdad? Cuando yo no sabía que eran dones. Y quiero decirles sinceramente, mis hermanos, que a la fecha todavía no descubro eso. Y tengo tiempo en el Señor. Hubo ocasiones en que fui a orar por gente, la gente se me moría. Y yo le decía, Señor, pero en lugar de que se compongan, se mueren. Y un día me dijo el Señor, te mandé a que se sanara, a que fuera salva su alma, no que se sanara. Hubo ocasiones en que a la 1, 2, 3 de la mañana, a mí me marcaban, tuve una célula de 30 y tantas personas, ¿verdad? Y me marcaban y me decían, ¿puedes venir? Hagan de cuenta una distancia como, pues yo creo como de aquí al Toreo se puede decir, donde yo les decía, sí voy, pero si vienen por mí. Recuerdo esa ocasión que ya había un hombre que ya hasta tenían, creo, la caja en la carroza, y oré por ella. Y cuando esta persona empezó a sudar, era como las 2, 3 de la mañana, empezó. Y yo la vi, y cuando le hizo, dije, Señor bendito, ya se me murió. Bueno, pues esa fue mi experiencia. A mí nunca me dieron clases para echar fuera demonios. A mí nunca me dieron clases para orar. Yo veo aquí que el pastor, vengan a la oración. A mí me aventaron al agua. Así decía al pastor en aquel tiempo. Yo quisiera tener 20 Vickys en este servicio, en esta iglesia. Pero pues nada más era yo, ¿verdad? Y luego me decía el pastor, ora por mí, Vicky. Yo oraba y decía, ¿qué no sería al revés? ¿Que él orara por mí? Bueno, pero eran muchas cosas las que yo tuve que vivir en el servicio. Nunca descubrí mis dones. A la fecha yo sigo así. Bueno, pues para algo he de servir, ¿verdad? Entonces a mí esto del servicio a mí me hizo crecer mucho. Lo más importante es servir fielmente a Dios donde Él nos plante. Cómo recuerdo. Siempre en una iglesia, siempre vamos a encontrar la piedrita en el zapato con el hermano que no le agradamos. Y yo tuve muchas metidas de pie. Tuve muchas correcciones con mi pastor. Para mí, hubo una vez en que se hizo una cena pastoral, una para otros pastores y sus líderes, y a mí se me ocurrió poner las mesas, los manteles. Yo le decía a las hermanas que iban a hacer de comer para tantas personas, ponían las mesas, y esa ocasión se me va la hermana y me dice, oye Vicky,
¿Cómo pongo las mesas? Se me hizo fácil decirle, pues pon los platos, los cubiertos, pues que cada quien se sirva. Cuando me llama el pastor al lugar que era su oficina, me dice, ven. Y le digo, dígame. Dice, ¿quién dio la orden de que se sirviera así? Y vamos, por ahí unas conocieron al pastor Luis. Y le dije, yo, pastor, que sea la última vez porque te voy a enseñar la excelencia del servicio. Yo dije, trágame tierra. Yo dije, ¿y saben qué vino a mi mente? Yo no tengo ninguna necesidad de que me estén corrigiendo ni que me estén diciendo, porque yo donde estaba, yo mandaba. Y un día le dije al hermano Mariano, estoy harta. Mariano vio mi proceso dentro del servicio. Entonces para mí fue, y ya después el pastor me llamaba y me decía, ven hija, dígame pastor, déjate guiar Vicky, déjate guiar. Yo decía, está bien pastor, está bien. Yo lloraba en silencio. ¿Por qué? Porque para mí mi trato de crecer fue con el pastor y el servicio con la iglesia. No fue con otra gente, fue ahí. Entonces para mí esto fue algo sorprendente. Dios que es fiel nos mostrará el tiempo Dios que es fiel con el tiempo nos mostrará nuestro llamado. Todos tenemos llamado y todos a veces piensan, ¿verdad? Un día me dijo una hermana, Vicky, yo te vi en unas plataformas con un vestido azul predicando a mucha gente. Gloria a Dios. Hubo gente que me dijo, pastores que venían, que me dijeron, tú fuiste llamada para levantar mujeres. Tú fuiste llamada para reparar portillos. Y mucha palabra que me dieron. Y bueno, pues yo le creo a Dios y todo está en el tiempo de Dios. Pero nunca he tratado de conseguir eso así como, ay, yo lo quiero. No, no. Yo espero los tiempos de Dios. El cristiano necesita echar mano del GPC. Este es una de las herramientas, ¿verdad?, más importantes. El GPC, que es el Espíritu Santo, que ha puesto Dios dentro del creyente. Necesitamos esa relación, es decir, como cristianos debemos estar seguros de que nos encontramos ubicados en el centro de la voluntad de Dios. Y este es el centro de la voluntad de Dios, porque estamos llamados aquí por Él, porque muchos no estaríamos aquí, pero Él tiene un plan y un propósito para cada uno, ¿verdad? No desearíamos estar perdidos en cuanto a lo que quiere para nuestra vida. Él no lo desea. Él no desea que nos pierdamos. Él nos está moldeando. Por ahí escuché a una hermana que dijo, soy la primera que llego y soy la última que me voy. Quiero decirles por 15 años, en 15 años, y testigo tengo al Señor y tengo al hermano Mariano, que si falté 5 veces a mi congregación en 15 años, fue mucho. Siempre estuve ahí, al pie del cañón desde temprano. Si era para sanidad, estaba ahí. Si era para eventos de hacer un retiro, yo estaba ahí. Para lo que fuera, yo estaba ahí. Si era para cambiarnos de lugar. Por eso ahora que dice, nos vamos a cambiar, y el pastor dice, bueno, nos vamos a ir a un auditorio. Digo, gloria a Dios. Pero a mí me tocó ir a pintar paredes, a lavar baños, aprendí a poner loseta, aprendí a lijar carros porque rifamos un micro, anduve ahí, sé cómo hacer la pasta, sé sacar niveles para echar loseta, porque todo lo aprendí en el ministerio con el pastor. Hubo noches en que era 24 de diciembre, mis manos, porque batía el yeso con las manos, para que el pastor sacara los niveles para echar la loseta de su oficina. O sea, para mí el proceso del servicio a mí no se me hace pesado. Lo sé hacer, sé guiar. Era la primera que llegaba y tenía mis anaqueles con cajas, esto. ¿Y saben por qué era la última? Porque cuando el pastor me decía, Vicky, necesito un desarmador de cruz, yo tenía que saber dónde estaba. Cuando él me decía, quiero un clavo de concreto, yo tenía que saber. Cuando él decía, ¿dónde está la compresora y la pistola y la coladera donde se lija? Yo tenía que saber y decirle, aquí está. Para pulir los muebles de su oficina, aprendí.
Todo esto lo aprendí en el servicio sirviendo a Dios. O sea, para mí no es nada difícil el servicio. Aprendí a irme a las horas de la madrugada. Era la última que me dormía cuando íbamos a Toluca, a los retiros, 300 personas, alquilar carros, recibir la cooperación de cada uno y sentarme con el pastor Gerardo, el pastor Luis y decirle, a veces yo viajaba con más de 30,000 pesos en mi bolsa. Y yo iba y le decía, aquí está, pastor. Una vez me dijo mi hija, mamá, tú eres bien honesta, porque ni un quinto te quedas. No, le dije, olvídate. Yo recogía lo que eran los jitomates, yo iba y pedía precios de jitomates, precios de cajas de chiles, de todo lo que se iba a hacer. Yo iba, nomás le decía a la cocinera, quiero que para el desayuno me hagas esto, para la comida esto, quiero que para la cena me hagas esto. Y la hermana me decía, está bien, Vicky. Yo nada más iba y veía reloj y le decía, ¿tienes la comida? Dirigía lo que era los escuderos, que era la intercesión de la oración. Yo le doy gloria a Dios porque cuando hay obediencia te da autoridad. Pero si no hay obediencia, no te da nada. Entonces, para mí, el ver esto, ¿verdad? De crecer en el servicio, esto es algo, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos que trabajar. Dios no desearía que estemos perdidos en cuanto a lo que Él quiere para nuestra vida. No me gusta la idea de estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Y a ti? La verdad, tampoco. A nadie le gustaría. Si a Dios no le gusta, a mí no me gustaría estar fuera de la voluntad de Dios, pero creo que a ninguna de ustedes tampoco. Hija, ¿me regalas tantita, por favor? Dice, más alguien que se encuentra trabajando en algún ministerio de la iglesia o dentro del equipo pastoral, como ya lo dijo el pastor Pablo, el apóstol Pablo, en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Esto está en 1 Corintios 12, 18. Pues Él a cada uno nos ha colocado en el lugar donde Él ha querido. Y quiero decirte que sobre todas las cosas, el servicio es lo mejor que te molda, te enseña a servir, te enseña a tratar el carácter de los hermanos. Miren, yo la verdad, cuando habían encuentros, yo recuerdo que ponía mis cartas, mis hojas, las hermanas que iban a lavar trastes, las que iban a hacer las ollas, y bueno, eran sin fin, imagínense, 300 personas. Y yo recuerdo que llegaban los hermanos de la alabanza, y me decían, Vicky, déjanos al último. Claro, ellos tocaban, pero yo tenía que hacer un rol de servicio para todos. Déjanos al último. Y le decía, ¿y ustedes van a lavar las ollas? Me decían, sí, Vicky. Bueno, entonces, y van a trapear la cocina, porque el que terminaba, el que empezaba, pues terminaba y dejaba cocina y todo recogido. Sí, está bien. O sea, esos jóvenes, mis respetos para ellos en obediencia, porque hacían las cosas. Pero había hermanos que, ¡ay, Dios mío! Dios trataba, se me hacían nudos las tripas, porque luego se me acababan los garrafones de agua y las cocineras me decían, Vicky, no tenemos agua. Iba yo y le decía, oye, mi hermano, ¿me traes un garrafón de agua? Es que estoy comiendo. Como dicen, a ti te dicen rana y brincas y dejas de hacer lo que tienes que hacer por tu servicio. Porque ahí los que tenían los privilegios eran los servidores, los pastores, pero los que estábamos en staff, los que estábamos de este lado, a eso íbamos a servir. Entonces, para mí esto, ¿verdad?, es algo con lo que debemos de empezar. Voy empezando la prédica, dice. Vamos a ver la herramienta número 1. Recuerden que nuestro tema se llama equipados para servir. Y si estamos equipados, pues vamos a necesitar ciertas herramientas, ¿verdad? Y esta es, ya se las mencioné en la introducción, la primera cosa es tu caja de herramientas, tu CPE, tu sistema posicional espiritual.
Hablo de la convicción del Espíritu Santo por medio del testimonio interno y externo del que estás, donde Dios quiere que estás. Es muy importante el testimonio para el servicio. Bien importante es el testimonio. Y otra, a veces tenemos que callar nuestros deseos. Yo recuerdo en una ocasión que se terminó un encuentro grandísimo. Imagínense, eran creo 4 iglesias, me parece, ¿no, María? ¿No? Era mucha gente, porque era una iglesia grandísima. Y me dice el pastor, ven, hija. Le digo, dígame, dile a la hermanita fulana que grabe los CDs, porque teníamos donde grabar. Y voy y le digo, oiga, mi hermana, que así es. Yo no sé nada. A mí dijo la pastora que la que iba a grabar era fulana. Y fui y le dije al pastor y me dijo, ¿quién dijo eso? Fulana. Está bien, déjalo así. A los 8 días me hicieron mi mesa redonda. Ven, hija, me senté. ¿Quién dijo esto y esto? Fulana y fulana. ¿Y saben qué dijo? Yo no dije nada. Y yo dije, trágame tierra, yo dije. Yo sentí que un color se me iba y otro se me venía porque pues yo di un carácter explosivo, así como para decirles, ahí les dejo todo y ahí nos vemos. Está bien. Y ya después me dijo el pastor, aprende a saber. Yo así lo entendí. Aprende a conocer a la gente. Aprende a conocerla. Está bien, pastor. Pero para mí fue algo muy difícil. Una mujer que no estaba acostumbrada a que no la mandaran ni le dijeran. Tuve que someterme. Entonces, para mí el servicio, eso me dio crecimiento. Y su palabra del pastor era, Vicky, déjate guiar, hija. Déjate guiar. Ay, yo decía, Dios mío, déjate guiar, pero ¿cómo puede ser posible, verdad? Pero pues tenía que obedecer. Entonces, el testimonio es muy importante dentro del servicio. Saber callar. Saber callar y así como que, ay, mi hermanita, gloria a Dios. Pero creo que yo siempre fui, no sé si les he dicho, a mí no me gustaba tratar con las mujeres. No me gustaba, me caían mal. Y llego a Montesión y puras mujeres. Santo Dios, dije, bueno, pues ni modo. Aquí me tocó, Señor, venir, ¿verdad? Entonces Dios tiene siempre el lugar correcto para nosotros. El lugar donde podemos florecer al 100%, crecer y ser bendecidos. ¿Cómo puedes saber tú, verdad? Si el Señor te ha puesto en este lugar para trapear los baños, para barrer la calle, para lo que sea. Pero siempre, algo que aprendí, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Siempre hacerlo, porque eso es lo que nos va a hacer, ¿verdad? Madurar. Madurar. A mí el servicio me hizo madurar mucho. Aprendí a callar mi boca. Y el Señor me empezó a machacar. Dice, necesitamos continuamente verificar el sistema de posicionamiento espiritual que nos dice Dios. La oración, la lectura, el ayuno y la búsqueda de Dios en el lugar secreto nos revelará su voluntad. A veces nosotros hacemos una ensalada de oración, pero lo más importante aquí es ir y llorar por esas áreas que nos están estorbando para servirle al Señor. Yo dejé hijos, yo dejé familia, yo dejé todo por servir al Señor. Mi familia es muy fiestera. Y se iban a casar las hijas de mis hermanas y tantas cosas. ¿Y saben una cosa? Yo andaba en Toluca en los encuentros, desde el viernes hasta el domingo que llegaba en la noche. Y hasta la fecha, ese ha sido mi trato. Yo me comprometí con el Señor ante todo. Hubo ocasiones. Una ocasión me caí y me pusieron una fédula. Y así con esa fédula me fui a sanidad del alma. Y me dice la pastora, Vicky, solamente quiero que te sientes ahí. Y me fui a trabajar. Ni eso me estorbó, ni una pata.
ni un dolor de muelas. No me estorbó ni aquellas infecciones de garganta y temperaturas que me dieron, no me estorbaron para el servicio. Siempre estuve ahí. Cuando en una ocasión en el albergue hubo un difunto que se murió, se ahorcó en el albergue ese joven, y el pastor me marca y me dice, hija, quiero que vengas. Me marcó a donde yo trabajaba. Quiero que vengas, hija. Se ahorcó fulano de tal, porque yo había estado cuando él lo había ministrado. Así me salí, nada más me quité la ropa y me salí. El hermano Mariano y su hijo Mariano chico, estuvimos hasta las 2 de la mañana allí afuera en Naucalpan, ahí porque mi pastor estaba detenido. Allí estuvimos, hasta que él salió. El hermano, su hijo de Mariano, fue y me dejó a mi casa y luego fueron a dejar al pastor a su casa. Hay que ser fieles, fieles. Y yo tenía mi bebé de 1 año, que es Daniela, y ni mi hija me estorbó. Entonces el servicio dentro de lo que es la palabra, es muy importante. Aquí vemos, ¿verdad? Esa es la posición en la que debemos de estar, con el Espíritu Santo, con esas herramientas, en la búsqueda. ¿Qué quieres? Si yo no hubiera buscado a Cristo, no estuviera yo hablando de mí en la posición en que estoy. Y mis generaciones, sea mi simiente, no sé. Entonces, el lugar secreto es el que nos revela su voluntad. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere, no es del que quiera tu lugar. No es del que quiera el lugar de la hermana que hace la limpieza. No. Por 15 años, el hermano Mariano y yo poníamos todas las sillas, lavábamos, oficinas. Bueno, hasta los de la alabanza iba yo y les hacía la limpieza porque dejaban su cochinero. Por 15 años. Tuvimos que andar pintando paredes. Cuando venía Paul Brand en aquellos tiempos, que él empezaba a dar sus prédicas a las 7 de la noche y terminaba a la 1 de la mañana de ministrar toda la iglesia, ahí me veían caminando con 2 señoritas de 70 años, la hermana Belina y otra. Ahí íbamos caminando. No, como 80 tenía Belina, 75, 80 más o menos, y otra. Ahí iba yo toda la carretera. Gloria a Dios que por ahí pasaba un despistado y nos llevaba. El servicio es de fidelidad. A mí no se me hace difícil lo que hacen aquí. Lo sé hacer. Y algo que aprendí. Me decía el pastor, Vicky, no te estoy diciendo que lo hagas. Te estoy diciendo que mandes a que lo hagan. Pero un servidor se tiene que involucrar, porque un servidor cuando le digan, ¿y cómo se hace? Pues es que no sé, entonces no me mande, si no lo sabe hacer. Yo le doy gracias a Dios por la hermana Tere y por la hermana Isabel. 2 fieles escuderas mías. Porque esas me decían, mi hermana, ¿en qué le ayudo? Mi hermana, ¿a qué horas va a venir para la oración? Mi hermana, ¿a qué horas esto? A tal hora, mi hermana Tere. A tal hora, Isabel. Nunca llegaron tarde. Nunca. Es más, yo iba abriendo con las llaves y ellas ya venían atrás de mí. La puntualidad habla mucho de ti. Habla mucho de ti. Entonces, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Somos elegidos en Cristo, preparados, equipados para caminar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Observando que algunas personas dentro de un equipo no están conformes en el lugar donde Dios les puso esto,
comencé, como consecuencia puede dividir la iglesia, mi experiencia en el servicio. Como consecuencia en la iglesia, cuando yo llegué y el pastor dijo, vamos a hacer sanidad, vamos a hacer esto, ¿quién se involucra? Muchos levantaron las manos, ¿eh? Pero yo me quedé ahí. Le dije yo, ¿pero vas a hacer esto y esto? Sí, sí lo hago. No me importó que gente que me conocía de afuera, de donde yo había sido líder, me vieran sentada ahí, junto con ellos. No me importó. Fui dispuesta a todo. Sí, sí lo hago. Le doy la gloria y la honra a Dios porque siento que en esa ocasión se me salió el diablo, mis hermanas. Y les voy a decir por qué. Porque cuando una persona tiene un orgullo tan arraigado, tan lleno de maldad, mi hermana, qué difícil es. Y recuerdo que al estar ahí sentada, nos dieron unas hojas. Y había gente que me conocía de allá y de acá, de la onda grupera, le decía yo. Y cuando cada uno vi sus miradas, yo agarré mis hojas y empecé a escribir. Y una hermana de las que iban de apoyo me dijo, ni creas que voy a orar por ti. Yo me quedé callada, agarré mis hojas y empecé a escribir. Y en una de esas hojas yo le dije al Señor, ayúdame, divértame, porque yo sentía algo horrible aquí. Era algo, pero era un demonio. Cuando terminé de escribir, yo sentí como algo se me salió así. Duré 15 días, esto me dolía. Todo esto fue una reacción tan fea, pero Dios es fiel, porque Dios me ministró. Y como dice el Señor, el que tenga oídos que oiga. Después llevamos a cabo ese mismo ministerio, porque a mí me dijo el pastor, vas a ir tu hijo. Y vamos a trabajar así y así y así. Le está bien, pero me echaron al agua otra vez. Y cuando regresé, esa hermana me dijo, eran como las 11, 12, como la 1 de la mañana. Estábamos trabajando allá por rumbo a Toluca. Y me dice esa hermana, ven, y me sacó así afuera, con un frío de aquellos, y me dice, quiero decirte que te odio. Te odio, dice. Yo me quedé así. Le dije, ¿por qué? Porque ese ministerio que tú tienes es mío. Yo me quedé así. Creo que al único que se lo compartí fue a Mariano. Después de que terminó todo, ahí fue cuando se levitó el hombre ese. De esta altura se levantó. Oraba Mariano, oraba la pastora, yo. Y ese hombre se levantaba de este tamaño. Y yo decía, Señor bendito, ¿qué va a pasar? Y creo que ahí fue también lo del homosexual, ¿no? En esa misma. O sea, gente enchamucada. Y luego me dan a ese hombre a que yo lo ministrara. Y ese hombre en una caja de regalo había mandado la cabeza de su compadre, quién sabe a dónde, en el transporte. Jesús bendito, dije, Señor. Pero no me... Y yo bebé en Cristo, mis hermanas no creen que tenía la experiencia que tengo ahora, no. O sea, gente enchamucada. Y esa mujer me dijo eso. Está bien, no hay problema. Pero seguí. Y nunca le dije a mi pastor. Nunca le dije lo que me dijo. Hay cosas que a veces tenemos que callar para que no derriben los ministerios. Si Dios te pone ahí, es por algo. Es por algo. Para tratar con tu vida. Porque trató la mía. Y aquí veo, ¿verdad? La herramienta número 2. El emergente de lujo.
El emergente de lujo es el servidor que está dispuesto a suplir todas las necesidades. ¿Cómo qué? Como un velorio. ¿Cómo qué? Ir a visitar a un enfermo. ¿Cómo qué? Como orar por alguien. Pero ¿cómo te van a mandar si no te involucras? ¿Cómo te van a mandar si vienes cuando quieres? No, tienes que hacer raíces. Si yo me pierdo una prédica o llego tarde, ya me perdí, ya no sé de qué se trató. Y aunque la oiga en el no es lo mismo. Entonces, ese es un emergente de lujo. Y quiero decirles que en este del emergente de lujo, también ahí me pude ver reflejada. Hubo una ocasión en que terminamos de pintar, era una bodega grandísima, ¿verdad? Y terminamos de pintar y me dice, imagínense puro thinner, porque pintamos con pura pintura de aceite. Y me dice el pastor, oye hija, al hermano Isaí, a mí, me dice, oye hija, ¿por qué no nos vamos a echar un taco? Luego, pues sí, salimos. Apagado. Dice, pues ya ni el de los tacos que cerraba tarde. Era como la 1 de la mañana. Y le dije, no se preocupe, pastor. Vamos a mi casa, allá cenamos. Siempre tenemos que tener esa disposición. Hubo ocasiones en que el pastor me decía, por ese tiempo mis hijas estaban pagando su terreno y me decían, hija, ¿no tienes que me prestes 200 pesos para mi gasolina? Sí, pastor, yo se los llevo al rato. O sea, ¿por qué les digo esto? No por exhibirlo, sino porque nosotros vemos a nuestro pastor y nunca tenemos, ¿cómo se dice? Eso de decir, esto es para usted, aparte de las ofrendas, ¿no? ¿Saben cuál era el concepto que tenían en la iglesia donde yo estaba? Que como veían al pastor que llegaba con carro y su traje y sus gabardinas, y llegaba la pastora, ¿verdad? También bien arreglada. Decían que tenía dinero y todos eran encajosos. ¿Por qué cuál más? Hubo un hombre un día que llegó y dijo, en el albergue, no, que queremos que haga un albergue. Y en esa ocasión dijo al pastor, yo tengo a mis servidores, dijo, a mis servidores, Mariano. No, servidores, nomás éramos yo y Mariano. Porque todos decían que servía, pero no sé para qué, ¿verdad? Pero servía. Pero de pie era este hombre, su servidora. Y dijo, no, dice, es que queremos saber, bueno, ¿usted quiere abrir el albergue aquí? Porque teníamos un albergue, pero en ese ya no entró Mariano. ¿Sí? Bueno, ¿y quién va a dar las enseñanzas? ¿Quién va a venir a cuidarlos? Porque no hay quien los cuide. ¿Y quién va a dar las aportaciones? Porque como veían al pastor, pues creían que el pastor era el que... Y sí, ciertamente, el pastor me mandaba a mí a que viniera el médico. Ahí aprendí a inyectar para inyectarlos a los que estaban. O sea, el servicio dentro de la iglesia es un todo, es un todo. Esto no es nada, no es nada. A todo lo que se nos viene, a todo lo que se nos viene, porque si se va a levantar una visión, si se va a levantar lo que es el servicio, esto va más allá. Cuando se fugaron las chamacas del albergue, ahí me dice el pastor, oye hija, fíjate que se salieron las chamacas del albergue. Jesús bendito, yo dije, yo no sé para qué metimos chamacas y chamacos aquí, aunque estaban divididos. Ay, fui a sacar a una, hagan de cuenta, como de aquí a 3 casas que se habían metido porque habían roto los vidrios y se habían salido. Recordar esa ocasión cuando esa chamaca se salió, dijo el pastor, ¿y esta de quién es? Por ahí alguien dijo, es del pastor fulano de tal. Dice, a mí me daría vergüenza tener una oveja así. O sea, era algo fuera de lo normal. Entonces, esto va más allá en el servicio, mis hermanos. Y tenemos que estar dispuestos si realmente queremos en esto del servicio.
Por tal motivo, aquí está el segundo instrumento. En tu caja de herramientas necesitas la actitud correcta, la actitud de siempre estar dispuesto a hacer lo que sea, cuando sea y donde sea, con el fin de agradar a aquel que te tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 4. Tenemos que tener esa actitud. No debemos decir, hoy no voy porque se murió mi perro. Pues ya se murió, ni modo. Tú te has comprometido o nos hemos comprometido con Dios y tenemos que cumplir antes que todas las cosas. Yo aprendí algo allá donde empecé en el servicio. Decían, aunque tu madre se muera, tú tienes que venir. Decía, ¿cómo está eso? ¿Sí? Aunque tu mamá se muera, tú tienes que venir a tu junta. Es lo mismo aquí. Se muera quien se muera, tenemos que venir a decirle al Señor, aquí estoy. Ya después de aquí podemos hacer lo demás. Porque si no, entonces vamos a ser servidores a medias. Necesitamos ser como la llanta de refacción. Una llanta de refacción. Bueno, los que tienen carro, ¿verdad? Yo nunca he tenido un carro, pero sí sé que llevan una llave de cruz, llevan un gato, llevan una llanta, llevan desarmadores. No sé qué tanto llevan, pero llevan, ¿verdad? Y hay unos que ni llevan nada porque luego se les ponchan las llantas o los carros se les descomponen hasta que venga la grúa y me lleve, ¿verdad? No, tenemos que estar equipados, ¿verdad? Necesitamos ser como la llanta de refacción de un automóvil. Aunque tal vez nunca la usemos, siempre debe de estar ahí, siempre lista, siempre dispuesta. Como esa llanta de refacción, cada uno de nosotros somos parte de esas refacciones en el cuerpo de Cristo para estar ahí cuando nos digan rana, tú brincas, ¿verdad? Decía el pastor Luis, siempre llegaba yo y me decía, Vic no sabe fallar. Y le decía yo, sí, pastor, a veces fallo. No, pero siempre estaba ahí. Pues decía, Vic no sabe fallar. Entonces, esa llanta de refacción, fíjense que estuve, después de que me liquidaron en donde yo trabajaba, de 20 y tantos años me dieron 5,000 pesos de pago, ¿no? De indemnización. Y gloria a Dios porque le dio gracia a mi patrón, porque a muchos no les dio nada. Pero después de ahí, clandestinamente siguió trabajando. Y yo me iba a trabajar en las noches, entraba de 10 de la noche a 10 de la mañana, ¿verdad? Pero, ¿saben? Yo llegaba a la casa de ustedes y recuerdo a mi nieto que hoy tiene 14 años, que yo lo agarraba de aquí. Le compraba una lechita y sus galletas y lo agarraba porque yo llegaba y me quedaba dormida, entredormida, hasta las 10 de la mañana. Hasta las 9 porque llevaba a mi niña, ahora a Danis, la llevaba al kinder. Iba, regresaba y aunque les hacía de comer y en lo que llegaba mi hija Adriana de la escuela, les daba de comer, entre comillas, yo me quería dormir, pero no me podía dormir porque hasta el ruido de una mosca oía. Porque a las 6 de la tarde empezaba el culto en Montesión. Y yo tenía que estar ahí para poner sillas, para barrer, para todo lo que se necesitara. Terminaba entre 8:30 o 9, lo que nos despedíamos. De ahí me iba a mi trabajo. De ahí me iba caminando porque trabajaba, pues no muy cerca, pero hasta allá me iba trabajando. O sea que desvelada y todo, pero yo ahí estaba, mis hermanos, siempre sirviendo. Y no lo digo como soberbia, como altivez, no, mis hermanos. Les digo lo que es un servicio dentro de la iglesia. O sea que no se nos haga pesado, ¿verdad? A veces lo que hacemos. Es posible que se requiera de ti cuando menos lo esperes. Y creo que no sería bueno ministrar desde un corazón vacío. ¿Cómo vamos a ministrar a alguien con un corazón vacío? ¿Cómo vamos a decirle una palabra de aliento a alguien si no hemos hecho lo que nos corresponde? Amén. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo esto tenemos que trabajar. No podemos darnos el lujo de estar desinflados, desconectados de la voluntad de Dios. Para mí eso me puede costar la vida.
Si nos desconectamos de Dios, nos cuesta la vida. Ten siempre una actitud de servicio, de disposición, de entrega, porque no sabes en qué momento Dios requiere de ti. Necesitas estar siempre listo para servir. No digas, es que mañana no sé si venga. No, tienes que venir a presentarte. ¿Qué pasaría si te dicen que una persona necesita oración porque está teniendo manifestaciones de espíritus malignos? ¿Llamarías al pastor? ¿O llamarías a los cazafantasmas? ¿A quién llamarías? Pues le tienes que entrar en ese momento, ¿verdad? O le dirías que venga la próxima semana, mientras tanto sintonizas con Dios. No, tienes que estar equipado para servir. Creo que al igual que otros miles de siervos de Dios, tú tienes la convicción de que no hacemos las cosas para los hombres, sino para Dios. Todo lo hacemos para Él. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, cuando nos estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Herramienta 3. Todo el que forma parte de un equipo pastoral o que colabora en algún ministerio necesita unos versátiles binoculares espirituales. Qué tremendo, ¿verdad? Como unos binoculares. Bueno, porque los binoculares espirituales nos van a hacer ver lo que otros no ven, ¿verdad? Con mucha frecuencia será necesario tener otro punto de vista, otra perspectiva, la capacidad de ver lo que otros no pueden ver o lo que está más allá de la vista de los demás. Como parte del equipo de la iglesia, necesitaremos mirar más allá de lo que la congregación ve. Porque a veces la congregación nada más ve hasta aquí, no ve hasta allá. El pastor por encima del rebaño busca a la distancia pastos verdes, a donde va a dirigir las ovejas. La visión celestial que Dios le ha dado es única y será transmitida primeramente a su equipo. Nosotros somos ese equipo, mis hermanos, porque van a venir las demás ovejas y nosotros los vamos a guiar. Por eso tú estás siendo preparado para servir, porque después va a haber otra mesa de servidores, pero tú ya vas a estar, como dicen, como esos ancianos hasta atrás, nada más guardando las espaldas de los siervos. Amén. Entonces es lo que necesitas. Necesitamos la visión celestial que Dios le ha dado es única y será transmitida primeramente a su equipo de trabajo. La responsabilidad de este equipo es mirar con ojos de fe. Tomar esos binoculares y vislumbrar aquello que el pastor o líder principal está mirando. Necesitamos una óptica especial espiritual de fe. Si no puedes mirar lo que el líder está mirando, si no puedes abrazar la visión del que va delante de ti, no creo que puedas ser parte de ese equipo pastoral. Las dudas que te asaltarán por no poder ver lo que los demás están viendo y la inseguridad que produce esta falta de visión de fe mermará la fuerza del equipo. A veces una palabra que hablemos unos con otros, eso derriba lo que Dios está levantando a través del siervo y de los líderes. Como equipo no podemos tener una visión diferente. Todos tenemos que tener esa visión, esa guía, esa dirección. Porque si no, va la obra a mermar. Si no, estaríamos como ciegos, como 4 ciegos. Bueno, aquí puse esta, que pusieron sus manos en un elefante. Uno tocó la trompa, la otro la pata, otro la oreja, el último la cola. Y cada uno describía al elefante conforme a la idea que tenía del animal. Así mucho, si no estamos en esa visión, cada uno va a hablar a su propio entendimiento como ve la obra. Pero no, por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Como miembros de un equipo necesitas unir tus perspectivas a una visión y en algunas ocasiones renunciar a la propia. De no hacerlo así, probablemente surgirán problemas.
Los binoculares nos ayudarán a tener esa visión de fe. No puedes trabajar en un cuerpo de liderazgo de una iglesia sin fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Fe es mirar los obstáculos como oportunidades de fe. Es creer que el Dios de lo imposible puede hacer posible lo que esperamos. Fe es mirarnos como Dios nos mira, como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Termino con esto. Herramienta 4. Vamos a ver la cera. ¿Quién sabe para qué sirve la cera? Para limpiar los zapatos, ¿verdad? La tinta, ¿verdad? La cera para lustrar zapatos. ¿Te acuerdas que fue lo que hizo Cam? En lugar de cubrir la desnudez de su padre, lo escarneció por la reacción que tuvo Noé al enterarse de lo que había hecho. Como consecuencia, lo maldijo a su hijo primogénito. Vemos la diferencia de sus hermanos cubriendo la desnudez de su padre. Génesis 9, del 18 al 29. Nosotros tenemos que cubrir la desnudez de nuestro pastor. Él es ser humano y se equivoca, y nosotros nos equivocamos también, mis hermanos. No tenemos que tener puestos nuestros ojos en Él así como que, ay, Él es perfecto, perfecto es Dios. Él le va a regar y también nosotros, porque es ser humano, pero tenemos que guardar. Yo guardo muchas cosas en mi corazón de mi pastor, del pastor Luis, muchas cosas que quedaron en lo oculto y miren, fui confrontada, fui todo lo que quieran, pero miren, aquí está. Hasta la fecha mis hijas no saben por qué me salí. Ellas saben que yo me salí porque mi pastor se fue a buscar trabajo. Y esa es la verdad. Y dicen mis hijas, ¿y si él no se hubiera ido a trabajar, estarías tú todavía ahí? Le digo, sí. Pero una palabra tropieza a muchos. Es mejor. Calladitos nos vemos bonitos. La necesidad de esta cuarta herramienta la cera para los zapatos quiere decir que debemos de tomar la responsabilidad de cubrir las espaldas del pastor y servirle con humildad, de no igualarnos a él. Cuando yo conocí al pastor, desde el primer día que yo lo conocí, yo le dije que era mi pastor, desde ese día, y le dije a Daniela, él es el pastor. Está bien, mana. Respeto a quien respeto merece. Sé de algunas personas que hablan mal de las debilidades de sus líderes, de sus errores y equivocaciones, y exponen públicamente lo que era su responsabilidad con celo, murmuran de las malas decisiones que toman. Lo único que hace es socavar su autoridad, es quitarlo del lugar donde Dios lo ha puesto. Expreso la necesidad de guardar la espalda de tu líder o pastor. Y esto incluye a tus patrones, a tus hijos, porque Levíticos 18 dice, debemos de guardar la desnudez de todos. Dice aquí, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová para nosotros, pues es difícil para Jehová salvar con muchos o con poco. Bueno, pues aquí nos estaba hablando, ¿verdad? De Jonathan, de su paje de armas. Viene en primera de Samuel 14, 6. Digan ustedes, yo soy un escudero. Yo soy un escudero de Dios. de Dios. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo. A tu voluntad. Vemos cómo este paje de armas le estaba diciendo a Jonathan, haz lo que tengas que hacer, que yo estoy contigo. Y es lo que nosotros tenemos que decirle al pastor. Lo que usted, la visión que Dios le haya dicho, si nos vamos a ir a predicar al cerro allá arriba, allá vamos. Porque esa es la visión. Porque ese es el lugar donde el Señor lo ha puesto, y nosotros como su equipo, como sus escuderos, tenemos que velar, orar de día y de noche por él. Miren, los pastores son muy atacados, mis hermanos. Y nada más lean Apocalipsis y ahí ustedes lo van a ver, ¿verdad? De todo lo que habla. Diga, yo
Repitan conmigo, yo soy un escudero escudero de mi pastor. de mi pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, dice, y subió Jonathan, trepado con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas los remataba. Los que caigan al lado del pastor, estamos para apagar toda flecha incendiaria del enemigo en contra del pastor, de la obra, porque la hermanita es escudera de la hermanita, la otra hermanita es escudera de la otra hermanita, y así, todos somos escuderos de cada uno, y a veces es necesario que nosotros levantemos la obra, mis hermanos, que levantemos la obra en oración, que levantemos a cada uno en sus necesidades. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos. Bendito Rey, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ciertamente tú nos has escogido como un cuerpo en Cristo Jesús para llevar a cabo tu obra, Padre. Señor, perdónanos si no hemos sido esos escuderos, si no hemos sido esos fieles servidores, Padre, para levantar tu obra bendita, Señor. Pero hoy, Señor, estamos aquí delante de pie, Señor, ante el altar de la gracia, Señor, diciéndote, Señor, que aquí están nuestras manos, que aquí está nuestro corazón, Señor. Que nos perdones porque hay ocasiones, Señor, en que hacemos las cosas enojados, en que nos exhibimos delante de otros, Padre, creyendo que es lo mejor que hacemos, Señor. Somos una parte de un equipo. Somos parte de un cuerpo en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido grande, Señor, para escogernos, Señor, como un miembro más, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, para llevar palabra al perdido, Padre. Señor, que la visión que has dado a tus siervos, Señor, Señor, aquí estamos como esos instrumentos, Señor, como esas saetas, como esas flechas en tus manos, Padre. Señor, utilízanos, Padre. Utilízanos, amado Espíritu Santo. Habla nuestra vida, Señor, cada día más. Señor, queremos adorarte porque tú dices, Señor, tú veniste a servir, no a ser servido, Señor. Y te damos gracias en esta noche, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle una ofrenda de aplausos.